Muchos imaginaban a Jesús como un maestro amable que solo hablaba de amor, paz y consuelo. Pero la verdad es que Jesús habló más acerca del infierno y del juicio eterno que cualquier otra persona en el Nuevo Testamento. Sus palabras no buscaban asustar sin razón, sino advertir con amor sobre la realidad de la eternidad. Bienvenido a Sabiduría para el Corazón con el pastor Stephen Davey en la voz y adaptación de Daniel Cuquín. Hoy, mientras continuamos nuestro estudio a través del Evangelio de Lucas, veremos cómo Jesús levanta el velo del más allá y nos permite observar lo que ocurre después de la muerte. Acompáñenos en esta lección titulada La revelación de Jesús del más allá. El exdirector de la CIA contó la siguiente historia real y también bastante graciosa durante una conferencia sobre el crimen organizado a nivel mundial. Agentes del FBI estaban realizando una investigación dentro del Hospital Psiquiátrico de San Diego, buscando evidencia relacionada con fraude en seguros médicos, y después de un largo día revisando miles de expedientes clínicos, sin haber hecho siquiera una pausa para comer, uno de los agentes miró por la ventana y notó que justo al otro lado de la calle había una pizzería. Juntaron su dinero, llamaron para pedir que les llevaran comida, y la conversación telefónica quedó grabada por el propio FBI porque en ese momento estaban interceptando todas las llamadas entrantes y salientes. Un joven empleado de la pizzería contestó el teléfono y el agente le dijo: «Hola, me gustaría ordenar 19 pizzas y 17 latas de Coca-Cola». El empleado respondió: «Está bien, tomará como una hora. ¿A dónde quiere que se las llevemos?» «Al hospital psiquiátrico, que está al otro lado de la calle». «¿Quiere que llevemos 19 pizzas al hospital psiquiátrico?» «Así es». «¿Y usted quién es?» «Soy agente del FBI». «¿Un agente del FBI?» «Sí, aquí hay varios agentes del FBI y estamos muertos de hambre». «¿De veras?» «Así es, y por cierto, traigan las pizzas por la entrada trasera, porque las puertas principales están cerradas. Los vemos en un rato». El joven de la pizzería respondió: «No lo creo», y colgó. Yo habría hecho lo mismo. Ahora bien, piense en esto por un momento. Si usted habla con alguien hoy acerca de la realidad de un Dios creador, o menciona la idea de un juicio venidero, o habla de la ira de Dios y de la realidad de un infierno eterno, lo más probable es que esa persona piense que usted está loco. De hecho, puede hasta que crean que necesita ayuda profesional. Pero seamos sinceros, si no fuera por la Biblia, nosotros tampoco lo creeríamos. Sin embargo, la verdad es que la misma Biblia que nos habla del cielo y del gozo eterno es la misma Biblia que nos habla del infierno y del juicio eterno. De hecho, Jesús está a punto de darnos el único testimonio en toda la Escritura de alguien que murió y fue al lugar de tormento, y al hacerlo, nos entregará una de las advertencias más gráficas y solemnes que jamás se hayan pronunciado para la humanidad. Encontramos este relato en el Evangelio de Lucas, capítulo 16. Ahora bien, antes de entrar en el pasaje, me gustaría responder dos preguntas. Primero, ¿es esto una parábola? Y segundo, ¿es el Hades un lugar real? Comenzando con la primera, los estudiosos evangélicos están divididos respecto a si este relato es o no una parábola. Una de las razones principales es que en las parábolas del Señor nadie recibe un nombre propio. Los personajes son claramente figuras representativas, como el hijo pródigo o el hombre que encuentra una perla de gran valor. Pero en este texto, Jesús nos da el nombre del mendigo, Lázaro. Es importante recordar que las parábolas de Jesús enseñan verdades reales. Y las verdades que el Señor revela aquí prácticamente corren el telón y nos permiten ver lo que ocurre después de la muerte. Ahora bien, alguien podría decirnos, como cristianos,
Ustedes no deberían realmente hablar del infierno porque podrían asustar a la gente. Jesús no querría que las personas tuvieran miedo de algún tipo de tormento. Pero ¿sabes qué? Jesús mismo dijo que debemos temer el juicio de Dios. Él dijo, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo 10:28. Quienes no creen que el infierno y el juicio son eternos suelen interpretar este versículo diciendo que Dios finalmente extinguirá tanto el cuerpo como el alma después de cierto tiempo de tormento, dependiendo de cuán malvada haya sido la persona durante su vida. Pero ese es un argumento filosófico, no un argumento exegético, o sea, no viene del texto. De hecho, Jesús hace aquí algo muy significativo. Él cambia el verbo, pasa de decir matar a decir destruir. Y la palabra destruir en el original no significa aniquilar, significa arruinar, llevar a la corrupción, o sea, reducir a una condición de ruina total. En realidad, este versículo es una revelación estremecedora. Dice que debemos temer más a Dios que a las personas, porque las personas tal vez puedan matar el cuerpo, pero Dios ha determinado que el tormento eterno afecte tanto el cuerpo material como el alma inmaterial. En otras palabras, ya sea que Lucas 16 sea una parábola o no, el contenido, la verdad que Jesús revela allí es completamente coherente con el resto de la enseñanza de la Escritura. Lo que nos lleva a la segunda pregunta: ¿qué es el Hades y es este un lugar real? Y la respuesta es sí, es un lugar real. Antes de la resurrección de Jesús, cuando una persona del Antiguo Testamento moría, su alma continuaba viviendo. La inmortalidad es una característica propia de la raza humana, y parte de lo que eso significa es que somos seres inmortales. Así que tanto creyentes como incrédulos vivirán para siempre. Ahora bien, el término más común en el Antiguo Testamento para el lugar a donde iban las almas de los muertos después de que el cuerpo moría es Seol. El término del Nuevo Testamento es Hades. Antes de la resurrección de Jesús, la Escritura presenta al Hades como un lugar con dos compartimientos o secciones. Uno era un lugar de consuelo, también llamado paraíso, y el otro era un lugar de tormento. Más adelante en el Nuevo Testamento, la palabra paraíso se vuelve prácticamente un sinónimo del cielo. El apóstol Pablo habló de haber sido arrebatado al paraíso, donde recibió una visión del cielo, 2 Corintios 12:3. Así que para nosotros hoy, en esta era de la Iglesia, bajo el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, lo único que permanece en el Hades es el lugar de tormento. Hasta el día de hoy, cuando un incrédulo muere, su alma va inmediatamente al tormento del Hades. Es un lugar de espera, por así decirlo, preparatorio para el infierno eterno que vendrá después. Jesús le dice al apóstol Juan en Apocalipsis 1, del 17 al 18, «No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades». Leemos en Apocalipsis 20, del 14 al 15, «Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego». En otras palabras, la muerte no puede ocultar a nadie. La tumba no puede esconder a ningún incrédulo. El Hades, ese lugar temporal de tormento, será finalmente vaciado por completo cuando la humanidad incrédula sea arrojada al infierno eterno. En su comentario sobre Lucas 16, Warren Wiersbe lo explica muy bien y dice: «El Hades es como una cárcel temporal, pero el infierno es la prisión permanente para el incrédulo. Y el sufrimiento en ambos es real».
En cuanto al creyente, la Biblia deja claro que su alma va inmediatamente a estar con Cristo en el cielo. El apóstol Pablo escribió: ausentes el cuerpo, presentes al Señor. 2 Corintios 5:8. En Apocalipsis 5, los creyentes que ya han muerto aparecen adorando delante del Señor. Y en Apocalipsis 6, creyentes que acaban de ser martirizados durante la tribulación, es decir, que acaban de morir, aparecen de inmediato delante del trono de Dios. Así que para concluir estos asuntos introductorios, le doy este resumen. Todo incrédulo que muere hoy va al lugar de tormento que se llama Hades, un lugar de espera hasta su destino final en el infierno. En cambio, el creyente va inmediatamente a la gloria de Jesucristo en el cielo. Y ahora sí, finalmente, Jesús comienza esta impactante revelación sobre la vida más allá de la tumba, presentándonos al primer personaje del relato. Lo encontramos en Lucas 16:19. Jesús comienza el relato diciendo: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Este hombre se describe de una manera que hoy podríamos comparar con un multimillonario. Se vestía de púrpura, un color típicamente asociado con la realeza, porque en aquel tiempo solo los reyes o las personas extremadamente ricas podían permitirse ese tipo de tela. Y es que una sola túnica púrpura podía costar el equivalente a 3 años del salario promedio de una persona. Ahora bien, la vida de este hombre contrasta radicalmente con la vida de Lázaro, quien probablemente nunca había disfrutado una sola comida como esa en toda su vida. Se nos dice en el versículo 20 que había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel. La expresión que se usa aquí cuando dice que Lázaro estaba echado en la puerta proviene de un verbo que significa arrojar o tirar. La idea es que alguien lo dejó allí, abandonado. Podríamos decir que lo dejaron tirado a la puerta de la casa del hombre rico. Su única esperanza de sobrevivir se describe en el versículo siguiente. Estaba lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Es decir, se desesperaba porque le dieran las sobras. El erudito William Barclay señala que en aquella época todos comían con las manos. Las personas adineradas solían limpiarse los dedos con pedazos de pan y luego tiraban esos pedazos. Así que Lázaro estaba esperando poder recoger algo de ese pan sucio para comer. En términos modernos podríamos decir que prácticamente estaba sobreviviendo de lo que había en el bote de basura. Y si todavía no sentimos compasión por esta escena tan trágica que se describe aquí, el Señor añade un detalle más en el versículo 21. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Y quizás uno piense ahora, bueno, al menos tenía unos perritos lindos que le hacían compañía. Pero no, en aquellos días nadie tenía perros como mascotas. Los perros eran animales carroñeros, que andaban sueltos por las calles, se movían en manadas, eran peligrosos. De hecho, el Nuevo Testamento utiliza la palabra perros para referirse a personas malvadas o falsos maestros. El apóstol Pablo escribió en Filipenses 3:2, «Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros». A los perros se los consideraba como animales impuros y peligrosos. Lo siento si usted es muy amante de los perros, pero así era la realidad en esos tiempos. La escena que Jesús está describiendo aquí es la de un hombre tan débil, tan enfermo, probablemente tan hambriento que ni siquiera tiene fuerzas para espantar a los perros que lo molestan. Perros que, sin duda, también estaban hambrientos. Continuamos leyendo en Lucas 16, versículo 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno.
Entonces él, dando voces, dijo: «Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama». Pero Abraham le dijo: «Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá». Entonces le dijo: «Te envío pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento». Y Abraham le dijo: «A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos». Él entonces dijo: «No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos entre los muertos, se arrepentirán». Mas Abraham le dijo: «Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos». Permítame ahora darle 9 observaciones que surgen de esta impresionante descripción de la vida después de la muerte. Primero, ninguno de los 2 hombres dejó de existir. O sea, no están dormidos en algún estado intermedio ni inconsciente. Ambos están plenamente vivos. Sabemos por otros pasajes de la Escritura que el alma o espíritu inmaterial recibe un cuerpo material que le permite experimentar inmediatamente gozo y satisfacción o sufrimiento y sed. Y eso es exactamente lo que vemos aquí. Abraham tiene un cuerpo, Lázaro tiene un dedo, el hombre rico siente calor, tiene sed, quiere que alguien refresque su lengua con un poco de agua. Estas son expresiones literales de un cuerpo que recibe la persona después de morir. Segundo, estos cuerpos temporales son reconocibles y la comunicación en el más allá es racional y consciente. El hombre rico reconoce a Lázaro. De hecho, es capaz de darse cuenta de que Lázaro está sentado junto a Abraham. Inmediatamente comienza a hablar con Abraham. No se comunica de manera telepática ni mística, sino que de forma personal, consciente, racional. Tercero, inmediatamente después de morir, la persona es plenamente consciente de tormento o de consuelo. La opinión común en los días de Jesús era que el espíritu permanecía flotando cerca del cuerpo muerto durante 3 días antes de pasar al más allá. Pero el relato de Jesús demuestra que la conciencia después de la muerte es inmediata. Esto coincide también con la declaración del apóstol Pablo, de que cuando el alma se separa del cuerpo en la muerte, inmediatamente pasa a estar con el Señor. Cuarto, la vida después de la muerte no elimina la memoria personal. A veces pensamos que al entrar en la eternidad, como que vamos a perder todo recuerdo de la vida en la tierra, pero este pasaje muestra que no es así. Para empezar, el hombre rico reconoce a Lázaro, lo cual requiere memoria. De hecho, su actitud hacia él ni siquiera cambia. Sigue tratándolo como alguien insignificante, como un simple sirviente. En esencia está diciendo: «Abraham, envía a Lázaro para que venga y haga mi vida un poco más cómoda». En el caso del creyente, la memoria también formará parte de la eternidad, aunque será una memoria perfeccionada en santidad, vista desde la perspectiva de la sabiduría de Dios. De otro modo, pasaríamos la eternidad lamentándonos por nuestros pecados y fracasos como hijos de Dios. Pero sí recordaremos. De hecho, como creyentes vamos a necesitar nuestra memoria porque el tribunal de Cristo será el lugar donde el creyente recibirá recompensas por su servicio fiel durante su vida en la tierra. No tendría sentido una ceremonia de premiación si no tuviera memoria de lo que hizo para que lo premiaran. Notarás también que en el versículo 25, Abraham pronuncia una de las palabras más trágicas de todo el relato cuando le dice a este hombre incrédulo: «Acuérdate de tu vida en la tierra». Imaginen lo que eso implica. Recordar los servicios en la sinagoga, las conversaciones con personas que sí seguían a Dios. Querido oyente, Pilato también recordará.
Caifás recordará. Judas recordará. Los recuerdos van a atormentar a los no redimidos. Este hombre rico también recuerda que tiene 5 hermanos. Y recuerda algo más, ellos están tan perdidos como él. Lo que nos lleva a la quinta observación. La separación entre el gozo y el juicio es infranqueable, irreversible y eterna. Abraham le dice a este hombre, no puedes venir aquí, y Lázaro tampoco puede ir allá. Entre ambos lugares hay una gran cima, una separación imposible de cruzar. Y esa separación queda fijada para siempre. Observa también que el hombre rico no protesta su sentencia. Él no discute diciendo que no debería estar allí. Y tampoco se consuela pensando, esto debe ser un sueño. En cualquier momento voy a despertar y todo esto habrá terminado. No, este es un veredicto inmutable de parte de Dios. Mira, no existe una salida de emergencia, no existe una conversión después de la muerte. Lo que nos lleva a la sexta observación. La realidad del juicio llevó a este hombre rico, y debería llevarnos a nosotros también, a tener un profundo deseo de llevar el Evangelio a otros. Uno de los primeros pensamientos de este hombre rico fue, mi familia, mis hermanos, tengo 5, se van por el mismo camino que yo. Y entonces pide un milagro, quiere una resurrección, pensando que así ellos se van a convencer. En esencia está diciendo, Abraham, haz algo, envía a alguien. Ellos no pueden morir sin Dios, no quiero que nadie más venga a este lugar. El mundo, en su arrogancia, suele decir, un día voy a estar en el infierno con todos mis amigos y vamos a estar de fiesta para siempre. Pero escucha, en el infierno no hay fiestas. Tampoco hay amistades. Solo hay remordimiento, hay odio y dolor. Este hombre cree que si sus hermanos tuvieran más evidencia, entonces sí creerían en Dios. Pero no entiende una realidad fundamental. La séptima observación. Y es que las personas no están en el Hades porque les falta información, sino porque se rebelan contra la verdad. Rechazan lo que saben que es verdad. La ley de Dios está escrita en sus corazones, como dice la palabra de Dios, y la resisten. Ignoran el mensaje de la creación a su alrededor, que señala claramente a un creador. El pueblo judío, además, tenía el Antiguo Testamento, y Abraham le recuerda a este hombre, que evidentemente era judío, que Moisés y los profetas eran suficientes para guiar a una persona hacia el Mesías, su Redentor, el siervo sufriente que sería herido por sus pecados. Y aunque el milagro de una resurrección sí ocurrió, eso no cambió el corazón de Caifás, ni de Pilato, ni de los habitantes de Jerusalén. De hecho, Jesús levantó de entre los muertos a otro hombre llamado Lázaro, irónicamente. ¿Y qué sucedió? Los líderes religiosos quisieron matar a Lázaro para eliminar la evidencia. Así que no, estos 5 hermanos seguirían rechazando lo que ya sabían que era verdad, aunque se encontraran con alguien que regresara de entre los muertos con tal de continuar viviendo como quieren. Mira esto, aunque este hombre ahora conoce la realidad del juicio y del tormento, sigue mostrando una actitud desafiante, incluso en el Hades. Él discute con Abraham. Nunca admite su egoísmo ni su culpa. Nunca le pide perdón a Lázaro. Nunca menciona haber pecado contra Dios. De hecho, ni siquiera menciona a Dios. Simplemente discute con Abraham y afirma, en esencia, Moisés y los profetas no son suficientes. La palabra de Dios no es suficiente. Y nuestro mundo hoy dice exactamente lo mismo. La Biblia no es suficiente, no es confiable, no sabe de qué está hablando, son leyendas, son cuentos. Todo es imaginación. Lo que me lleva a la octava observación. Y es que después de la muerte no existe la incredulidad. El pastor J.C. Ryle lo expresó así en sus notas sobre este pasaje hace más de 100 años. El infierno es la verdad,
conocida demasiado tarde. Algún día, todos creerán. Si tú nunca has creído en el juicio del Santo Dios del universo, si nunca has creído en la realidad de la ira de Dios, si nunca has creído en la realidad del Hades y del cielo, si nunca has creído que la Biblia ha dicho la verdad todo este tiempo, lo creerás después de morir. Pero entonces ya será demasiado tarde. Ahora bien, aunque Dios en su gracia dará recompensas a sus hijos por sus obras de servicio, el cielo no es una recompensa, es un regalo. Este mendigo pobre no había logrado nada en la vida que pudiera hacerle imaginar que algún día ocuparía el lugar de honor junto a Abraham. ¡Qué cambio tan sorprendente! ¿Y por qué ocurre esta inversión tan radical? Este cambio de papeles, por así decirlo. Porque como alguien lo resumió muy bien, el hombre rico lo tenía todo, menos a Dios. Lázaro, por su parte, no tenía nada, excepto a Dios. Lázaro, el mendigo, abandonado, enfermo, hambriento, solo. Pero imagine lo que ocurrió en un instante. Hubo un cambio eterno. Como dice un poema cristiano, pisó la orilla y descubrió que era el cielo. Tomó una mano y descubrió que era la del Señor. Respiró un aire nuevo y descubrió que era celestial. Despertó en gloria y descubrió que estaba en casa. Al escuchar las palabras de Jesús, queda claro que la eternidad no es una idea lejana o abstracta, es una realidad que cada persona enfrentará. La pregunta no es si habrá vida después de la muerte, sino ¿dónde pasaremos la eternidad? Gracias por acompañarnos en Sabiduría para el Corazón. Este programa es una producción del Ministerio Sabiduría Internacional. Hoy hemos estudiado la lección titulada La revelación de Jesús del más allá. Puede encontrar la versión extendida de este mensaje en sabiduriainternacional.org. Si este mensaje le ha llevado a pensar en su relación con Dios, le invitamos a visitar sabiduriainternacional.org/evangelio, donde encontrará una explicación clara de cómo recibir el perdón de Dios y escapar del juicio eterno por medio de Jesucristo. Soy Hugo Zúñiga y nos encontramos en el próximo programa de Sabiduría para el Corazón.